Buenas tardes, quisiera saber si se escucha para poder empezar. Sí, doctor, buenas tardes. Hola, gracias. Empezaremos. Hoy hablaremos sobre injuria renal aguda. Haremos algunas preguntas, unos casos clínicos para poder enfatizar algunos puntos de esta clase y siempre aplicando en el terreno práctico. Tengo aquí, por ejemplo, dos casos iniciales de dos pacientes que vi en algún momento. Este es un paciente, varón de 42 años, que ingresa, vean, aquí tengo que apelar a los exámenes auxiliares porque es muy importante para poder complementar esta clase, no puede ser semiología solamente. Vean, parece que dijera 26 de septiembre, tiene 1,85, siendo el valor normal de 1 hasta 1,04 de laboratorio. Paciente llega con azoemia leve. Luego, vean la relación entre la urea y la creatinina. Siempre debemos dividir urea entre la creatinina en un contexto de azoemia y ver si es mayor de 40 o menor de 40. En este caso, 61 entre 1,8 es menor de 40. Eso estaría indicando daño renal establecido. Aparentemente, daño renal establecido. Pero vean la evolución, prácticamente al día siguiente ya estaba normal. Alguna disminución progresiva y un día estaba ya normal, igual que la urea y la creatinina. Vean, ese parámetro que luego vamos a revisar de urea entre creatinina menor de 40 que indica daño renal establecido, a veces no se cumple, o sea, no es tan específico. Lo están viendo acá. ¿Qué pasó con este paciente? ¿Por qué hizo una injuria renal aguda o una lesión renal aguda? Está presentando aquí una enfermedad de 3 días caracterizada por dolor lumbar, fiebre, náuseas y vómitos. Es decir, ¿qué tiene? Tiene pielonefritis aguda. Varón. Ya por ser varón, se considera con riesgo de complicación. Pielonefritis aguda con riesgo de complicación. ¿Y por qué? ¿Por qué un varón va a tener infección urinaria alta incluso? Seguramente porque hay una condición de fondo. Para su edad debe ser nefrolitiasis. Y efectivamente, eso fue lo que presentó. Nefrolitiasis. Nefrolitiasis que lleva a una neuropatía obstructiva y a infección urinaria a repetición. Pero en este caso ha sido una insuficiencia renal, una injuria renal prerrenal. Parecía renal, porque el parámetro para renal, interrenal, es que haya una urea entre creatinina menor de 40. ¿Se dan cuenta? Ese parámetro es la prerrenal, pero la evolución al día siguiente ya estaba normal, me dice que esto no era interrenal, que esta injuria renal era prerrenal. Por lo tanto, ese criterio que le estoy mencionando no es muy específico. Hay un segundo caso, que es un paciente ya de mayor edad, 50 y tantos años, que ingresa por una insuficiencia cardíaca descompensada. Y en los valores de la urea y creatinina, vean, ingresa con una creatinina también elevada, de 1,3, con una urea de 55 también. La relación entre urea y creatinina es menor de 40. ¿Qué está indicando esto? Aparentemente daño renal establecido, o sea, una injuria renal interrenal. Pero veamos la evolución, el curso. Esto del 5 de junio. Luego, esto ya está casi normalizándose el 14. O sea, 11 días después.
11 días después y todavía no está normal, pero ya está cerca a lo normal, con una urea de 71, manteniéndose esa relación menor de 40. En este caso, es un paciente con insuficiencia cardíaca aguda, y ustedes saben que los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda tienen la volemia, el volumen plasmático efectivo disminuido, una volemia disminuida. Por lo tanto, son más proclives, están más predispuestos a hacer injuria renal, prerrenal, ante una situación de diarrea, por ejemplo, diarrea aguda, fácilmente les produce injuria renal aguda, una infección o uso de diuréticos. Los diuréticos también deprimen más la volemia y pueden llevar fácilmente a un paciente con insuficiencia cardíaca a injuria renal aguda. En este caso demoró en normalizarse. Pero digamos que 11 días, también podríamos por el nivel de la creatinina catalogar como una injuria renal aguda prerrenal. Y abajo le he puesto el AGA. Esta injuria renal aguda produjo una alteración en el medio ácido base. Y vean, diríamos que no produjo una alteración en medio ácido base, porque es una alteración leve. Así que, en el contexto de una infección, que es una causa de injuria renal aguda prerrenal, cuando llega el paciente de emergencia, aplicamos los criterios del Quick SOFA, SOFA rápido. SOFA es la evaluación de disfunción orgánica relacionada o atribuida a sepsis. 3 parámetros, tomamos la presión, buscando hipotensión arterial, evaluamos la escala de Glasgow, buscando una disminución, alteración de conciencia, y la frecuencia respiratoria 22 a más. Si hay 2 criterios, puede ser sepsis, se piden estos valores ya de laboratorio para ver si se confirma o no. Es lo que se hace en una situación de sepsis. Ahora vean, ese cuadrito es para diferenciar si esta azoemia por la que está llegando el paciente es aguda o es crónica. Es un cuadro bastante general. Observen. La anemia te estaría indicando que esto es crónico, que esto es RC. Sin embargo, no toda RC cursa con anemia. Una RC de grado, ustedes han tenido la clase de RC seguramente, una RC de grado 2 puede ser que no curse con anemia. Recién a partir de RC de grado 3 aparece la anemia. Ni que decir 4, casi todos, por no decir todos, son anémicos. Una anemia, ustedes saben, normocítica, normocrónica por enfermedad crónica. Luego, la sintomatología de uremia, es decir, las náuseas, vómitos, la tendencia al sueño, confusión mental, congestión pulmonar, todo eso, el flapping, todo eso está más acentuado cuando es agudo y menos cuando es crónico. ¿Por qué? Porque cuando es crónico, cuando es RC, ya hay una adaptación del organismo a esta nueva situación de incremento de urea, incremento de creatinina. Así que vemos, el que tiene más manifestación clínica, esto es agudo. El tamaño de los riñones. Cuando hay duda, ¿qué es lo que se hace? Se pide una ecografía renal, buscando ver el tamaño. Porque si es crónico, se espera una longitud de los riñones, ustedes saben, menor de 10 centímetros, y el grosor del parénquima menor de 30 milímetros. Sin embargo, hay excepciones, claro que sí. Puede haber RC con riñones grandes, claro. Ustedes ya eso deben haberlo visto. Para dar un ejemplo, simplemente es amiloidosis o también lupus eritematoso sistémico. Bueno, esta es la medida para diferenciar la injuria renal aguda de la enfermedad renal crónica. Ahora, veamos definiciones, rápidamente también, definiciones. Así como le dijeron en su clase de RC que si hay una disminución del filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto, por más de 3 meses, eso es RC. Pero también se habla de enfermedad renal aguda, si es que es menor, como está acá en la lámina, menor de 3 meses.
eso es enfermedad renal aguda. Y vean estos círculos muy interesantes. Tenemos acá cómo se entrecruza la enfermedad renal aguda con la enfermedad renal crónica. Y entre ambas está lo que se llama la incuria renal aguda, actualmente llamada lesión renal aguda, que es parte de la enfermedad renal aguda y también puede ser parte de la enfermedad renal crónica. Actualmente, cuando ingresan los pacientes con RC reducida, en realidad ya es como de moda poner que tienen RC tal grado más incuria renal aguda o lesión renal aguda. Eso ya es, o sea, en otras palabras, hablar de RC reducida es hablar de RC más incuria renal aguda. Listo. Aclarado la definición, vamos a unas preguntas. Una pregunta para los internos. Se define la insuficiencia renal aguda como la disminución brusca, tiene que ser brusca, de la función renal cuya consecuencia es la alteración, la sobrehidratación. Sería ahí la B. Después, cuando estamos haciendo nuestro diagnóstico de un síndrome urémico agudo, o mejor dicho, una incuria renal aguda, tenemos que utilizar esta clasificación del AKIN. O sea, para valorar, cuando hagamos el diagnóstico de un problema, ya hemos hablado varias veces, el paso siguiente es ver la severidad, ver la actividad de este problema. Y para eso utilizamos, en el caso de incuria renal aguda, la clasificación de AKIN. Son 3 grados. El problema con el AKIN es que se requiere saber cómo estaba la creatinina antes de este evento. Y si no se tiene, es un poco que no se cumplen los parámetros que vamos a describir. Aquí en 1 hay un aumento de la creatinina mayor o igual a 0,3 miligramos por decilitro en menos de 48 horas, o un aumento mayor o igual a 1,5 a menor 2 veces sobre el valor normal superior. O lo que es el otro concepto de oliguria. Ustedes saben que oliguria es la disminución en 24 horas del volumen urinario por debajo de 400 cc. Sin embargo, es posible también determinar la oliguria mediante la medición en horario del volumen. Así tenemos que si hay una disminución de la diuresis de 0,5 cc por kilo hora, por lo menos 6 horas, eso también es oliguria. Y es un parámetro para AKIN 1. AKIN 2 ya va a haber un incremento de 2 a menos de 3 veces sobre el valor normal superior y la oliguria por lo menos 12 horas. Y aquí en 3, un aumento de 3 o más veces sobre el nivel basal superior. Un aumento mayor o igual a 3 veces sobre el valor normal superior de la creatinina sérica. Sin embargo, puede ser también que si tiene una creatinina de 4 miligramos por decilitro o más, se considera como falla renal aguda. Esto sería lo que se debería denominar como insuficiencia renal aguda. ¿Se habla todavía de insuficiencia renal aguda? Claro. Insuficiencia renal aguda, ¿qué es? Es la incuria renal aguda, AKIN 3. Listo. ¿Se habla aún de insuficiencia renal crónica? Claro. Es la ERC de grado 5. A esa se denomina insuficiencia renal crónica. Continuamos. Una vez que yo tengo un paciente con incuria renal aguda, como los 2 ejemplos que he mencionado al inicio, tengo que ver parámetros de laboratorio para ver si esto es prerrenal o renal. Y esto hay que aprender. Acá tengo una serie de parámetros. Ya les hablé de uno. La relación urea sobre creatinina. Mayor de 40 prerrenal, menor de 40 renal. Pero ¿qué les dije? Que no es específico. 2 casos donde se da este parámetro, o sea, para un compromiso interrenal, pero que la evolución te dice que ha sido solamente prerrenal. El otro es el sodio urinario, menor de 10 para prerrenal, mayor de 20 milicalentes por litro para renal. También los cilindros en el examen de orina, hialinos, prerrenal y granulosos renales. Los cilindros son la acumulación de proteínas tubulares
o sea, la matriz de un cilindro, adopta la forma de cilindro porque es la forma de la luz del lumen tubular. Y la matriz es cristalina. Los hialinos son la matriz de los cilindros. Si a eso se agregan ya elementos, glóbulos rojos, leucocitos, van adoptando ciertos nombres. Aquí tenemos cilindros glandulares para incuria renal aguda renal. Pero de todos los parámetros, el mejor, el que tiene mayor valor diagnóstico es el FENA, la excreción fraccionada de sodio, menor de 1 prerrenal, renal más de 1%. Otra pregunta. ¿Cuál de las alternativas señaladas caracteriza a insuficiencia renal aguda prerrenal? Prerrenal. Y la respuesta más acertada es la excreción fraccionada de sodio menor de 1, como acabamos de ver en una de las láminas. Luego, cuando yo tengo ya, estoy orientando mi diagnóstico, estoy delimitando el diagnóstico de incuria renal aguda, hay otra clasificación que es si es prerrenal, renal o posrenal. Lo más frecuente es que sea prerrenal. Y ahí tengo en la prerrenal 4 mecanismos. Por hipovolemia absoluta, diarrea, por ejemplo, por hipovolemia relativa, cuando hay una situación de disminución del volumen plasmático efectivo. Por ejemplo, un paciente con síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca que le estaba mencionando, o con cirrosis. Pancreatitis aguda, también por el secuestro de líquido. Cuando se pierde la autorregulación renal, ustedes saben que la autorregulación renal es la vasodilatación de la arteriola aferente y la vasoconstricción de la arteriola eferente. Este mecanismo se activa cuando viene una disminución del volumen plasmático renal. ¿Y cuándo es que se va a perder? Se va a perder cuando se utilizan medicamentos que producen una vasoconstricción de la arteriola eferente, que son los AINES, y una vasodilatación de la arteriola eferente, por ejemplo, los YECA o los ARA2. Y por último, la alteración de la microcirculación que vamos a encontrar en sepsis. Estos son los 4 mecanismos de la incuria renal aguda prerrenal, que es la más frecuente. La renal, hablando un poquito, glomerular, intersticial tubular o vascular. Glomerular por nefritis primaria, por ejemplo, membranosa. Secundaria, LES. Secundaria, diabetes, hipertensión arterial. Intersticiales por infecciones a repetición, por medicamentos como AINES, como antibióticos, como beta-lactámicos. Tubulares, aquí tenemos la necrosis tubular aguda, isquémica y tóxica. Isquémica es una prerrenal que no ha sido bien tratada. Una prerrenal, un paciente que tiene disminución de la volemia, tiene incuria renal aguda, prerrenal, no lo tratas, hay una gran deshidratación, ¿en qué termina? En una necrosis tubular aguda, isquémica, y se pone en peligro la vida. En cambio, la tubular, la tubular tóxica es por aminoglucósidos, que tiene un efecto tóxico potencial sobre los túbulos renales, y también la sustancia de radiocontraste. Y hay que agregar a la mioglobinuria un contexto de raptomiólisis. Vascular, la vasculitis. Estos son los 4 grupos de causas, mecanismos de incuria renal aguda intrarrenal. Y la posrenal, bueno, lo más frecuente son los cálculos renales. También tenemos tumores, hipertrofia prostática benigna, los varones mayores de 55 años. Y en los diabéticos por neuropatía autonómica, por vejiga neurogénica. Siguiendo con las preguntas y aplicando lo que estamos conversando. Es una mujer de mediana edad con una enfermedad aguda, donde destaca diarrea intensa que lo deshidrata. Y te hablan bien, una disminución de la diuresis por debajo de 0,5 por kilo, por más de 6 horas. ¿De qué se están hablando? Están hablando de oliguria. O sea, sería una incuria renal aguda prerrenal por la diarrea, aquí 1, por lo menos. La presión está en el límite. ¿Cuál es el diagnóstico más probable aquí? Es una incuria renal aguda prerrenal. Aquí sería la B. Es que lo que pasa es que anteriormente se llamaba
insuficiencia, ahora le dicen injuria prerrenal. Es otra pregunta, es un varón de mediana edad que tiene en este caso un shock hipovolémico prolongado. Y dice, el shock hipovolémico inicialmente da lo que dijimos, injuria renal aguda prerrenal. Pero si no se trata, el paciente va a desarrollar una injuria renal aguda intrarrenal, o sea, una necrosis tubular isquémica. Acá dice, ¿cuál es el hallazgo que indica necrosis tubular aguda? En este caso, isquémica. Veamos. Y de las alternativas tenemos los cilindros granulosos. Porque en la prerrenal, ¿se acuerdan que decía? Cilindros hialinos. Vean cómo estas preguntas son del examen de los internos, ENAM. Y esa es mi idea, que los alumnos de semiología deberían estar preparados ya desde semiología para contestar este tipo de preguntas. En cardiología, o en semiología cardíaca, semiología respiratoria, en la actual semiología urinaria o renal, contestar estas preguntas. Me refiero a las preguntas del diagnóstico clínico. Y también laboratorio, porque necesitamos hablar de laboratorio mucho más en esta rotación, como pueden darse cuenta. Lectura de ELAGA, interpretación, algoritmos de disnatremias, hipernatremia, algoritmo de discalemias. Todo eso, y con la calculadora en la mano, se requiere en esta rotación. Y lo que yo también veo que la asistencia a los alumnos es pésima, baja. Y no solamente en manera virtual, ni siquiera tienen el compromiso, entre comillas, de siquiera pedir que sean admitidos a la reunión, ni siquiera eso. Esperanzados en la clase grabada. Toda pregunta por la clase grabada. Eso es una falta de madurez, me parece, intelectual, y eso no cambia. Sea virtual o sea presencial, podríamos estar ahorita en el aula y habría solamente unos cuantos alumnos. Es algo que no cambia y no sé si algún día cambiará. Pero igual, yo, así esté un solo alumno, dicto con el mismo entusiasmo. Así sea un alumno. Porque sé que ese alumno que está acá va a aprovechar esto. Y no es lo mismo verlo acá, en el momento, que después en un video. No es lo mismo, aunque parezca lo mismo. Después, tenemos acá otro caso de deshidratación severa, que habla de un volumen urinario de 10 mililitros por hora. O sea, hay una disminución. Hay oliguria acá. Hay azoemia también, la creatinina está en 2. Hay alteración de la osmolaridad urinaria, el sodio urinario también está en 10. Y me preguntan, si el paciente tiene deshidratación severa, entonces fácil, es una injuria renal aguda prerrenal, pero recuerden que esto se puede convertir en una intrarrenal, una necrosis tubular aguda isquémica. Así que voy a ver el sodio urinario. El sodio urinario está en 10. Decíamos que si es menor de 10 es prerrenal. Así que voy a utilizar, no veo otro parámetro, así que voy a decir que esto es injuria renal aguda prerrenal. Esta es una pincelada de fisiopatología, algo que ustedes ya deben conocer por el curso que han llevado anteriormente. Aquí una situación de disminución del volumen plasmático efectivo, que va a llevar a una injuria renal aguda, prerrenal, y esta disminución del volumen plasmático efectivo va a activar mecanismos neurohormonales para poder compensar, además de la autorregulación renal. Se activa el simpático, se activa el sistema renina-angiotensina, la vasopresina. Finalmente, esto va a llevar a una reabsorción de agua y de sodio. También esto para mencionar que ya ustedes están en la era, en el momento de los biomarcadores. Ya en otros países esto está mucho más adelantado, por cierto, por lógica nada más, pero hay algunos biomarcadores aquí en el país. Recordar que la creatinina no es un buen indicador
de disminución temprana del filtrado glomerular. ¿Cuál es un mejor indicador? Es la cistatina C. Por decir, por dar un ejemplo, no voy a explicar toda la lámina porque esto es para medicina interna, solamente para decirles, para comunicarles que hay biomarcadores que son de mucha utilidad, que te dicen si el daño es proximal o te dicen si el daño es distal. Qué interesante. Tienen la interleuquina 18, el KIM1, el NGAL, etcétera, etcétera. Así que a tener en cuenta los biomarcadores. Aquí tenemos otra pregunta interesante. Esta pregunta es interesante. Es un paciente que está politraumatizado. Politraumatizado, tiene múltiples hematomas y hace azoemia. Presenta aumento de la creatinina y seguramente manifestaciones de azoemia. ¿Cuáles son? Náuseas, vómitos, tendencia al sueño, congestión pulmonar, coagulopatía también. Y tiene la creatinina de 6 miligramos por decilitro. Pero además, el ácido úrico está aumentado y esta proteína o esta enzima, CPK, creatin fosfoquinasa, está en 1500, está aumentada. ¿Eso qué me dice? Que esta injuria renal aguda se debe o está relacionada a los politraumatismos. Los politraumatismos que ha recibido han ocasionado la injuria renal aguda. ¿Por qué? Y vean, esa creatinina o esta enzima, la creatinina ha aumentado. CPK te está indicando el daño muscular. Te está indicando una rhabdomiólisis, un daño en el músculo. Y ese en el daño del músculo, antes vimos, genera la mioglobinuria, que finalmente produce daño renal. En este caso, la respuesta es insuficiencia renal por rhabdomiólisis, daño tubular. Y esto es un caso que me sorprendió bastante en la sala de varones, cuando estaba el año pasado en la sala de varones. Me sorprendió mucho que todo lo mismo que están viendo acá, todo lo mismo, un joven lo presenta después de una status epiléptico. ¡Qué impresionante! Este estatus epiléptico había producido rhabdomiólisis. ¿No les parece interesante eso? Daño en los músculos. Tenía un CPK volando. Ácido úrico aumentado, potasio aumentado, creatinina aumentada. Pero no hubo necesidad de hemodiálisis. Y salió bien. Pero vean, es otro ejemplo. Aquí, la palabra clave es politraumatismo. Pero también podría ser un estatus epiléptico. ¿Cuál es la causa más frecuente de insuficiencia renal aguda? Es la necrosis tubular isquémica. ¿Cuál de los siguientes hallazgos es característico de los pacientes con insuficiencia renal aguda debido a necrosis tubular aguda? O sea, una injuria renal aguda intrarrenal. ¿Excreción fraccionada de sodio? Sí, suficiente, mayor de 1. ¿Para qué ver lo demás? Vamos a las complicaciones de la injuria renal aguda. Una es la hiponatremia. Espero que el paciente presente hiponatremia. Si yo veo el algoritmo, luego vuelvo, este algoritmo que todos deberían dominar. Si tú quieres llegar al internado bien preparado, uno de los objetivos es que domines este algoritmo y que lo sepas. Esta es una parte de un algoritmo. Y que lo sepas aplicar. Son objetivos, son compromisos que debe tener un estudiante de medicina de llegar bien preparado al internado, de destacar. Y si tú destacas, vas a poner en alta el nombre de tu facultad. Así es el juego. Y acá no voy a explicar, porque han tenido una clase de dinatremia donde han hecho esto, solamente decirles que acá lo que interesa es que buscamos una hiponatremia hipotónica. Es decir, la osmolaridad por debajo de 280 o 275 milimol por litro. Hipotónica. Hipervolémica. Es decir, o hay un aumento del agua corporal total y del sodio corporal total a expensas del agua. Esa es la hiponatremia hipotónica hipervolémica. De causa renal, o sea, con un sodio urinario mayor de 20 milicalentes por litro. Ahí está. Ustedes tienen, y insisto, y siempre les recuerdo, que tienen que aprender a sistematizar los problemas, a delimitarlos, porque si no lo hacen se están quedando rezagados. Y para hacerlo tienen que tener literatura de medicina en base a problemas. Si solamente se contentan con leer libros de semiología, están quedando rezagados. Eso en cada clase
Se los hago recordar. Aquí, esto es la delimitación del problema. Luego, si regresamos, yo tengo que aplicarlo a la clínica. ¿Cómo me da cuenta que mi paciente con injuria renal aguda tiene hiponatremia? Muy fácil, porque el órgano blanco es el cerebro. O sea que vean los puntos de corte. Acá hay puntos de corte. ¿Cuándo es que aparece la confusión mental? El delirio. Cuando el sodio sérico está por debajo de 125. Delirio. ¿Cuándo es que aparecen las náuseas y los vómitos? Cuando está por debajo de 130. Ya están las náuseas y vómitos. Algo también característico. Luego el delirium. ¿Y cuándo es que va a convulsionar? Si es que convulsiona, ya está en una sodio menor de 115, o sea, muy severo. ¿Ven? Menos de 130, náuseas y vómitos. Menos de 125, confusión, delirium. Y menos de 115, convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Así es. Así tienen que delimitar problemas, así tienen que entrenarse, sin perder mucho tiempo. ¿No? Ustedes tampoco tienen el tiempo para perderlo como puedo apreciar en este momento. Y cuando es crónica, ya es severa si es menor de 110 milicalentes por litro. Esa es la severa. Cuando es aguda, menos de 125, y cuando es severa, menos de 110, y se maneja como una aguda severa, la crónica. Luego ya, para ir terminando, unas cuantas láminas para ir terminando. En la hiponatremia euvolémica, con sodio urinario mayor de 20, ¿cuál es la causa? Si es euvolémica con sodio mayor de 20, todas son causas de hiponatremia euvolémica. CIJAD, hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal, AINES y las tiazolinedionas. Pero con un sodio mayor de 20, secreción inapropiada de hormona antidiurética, que es la causa más frecuente de hiponatremia en los hospitales generales. Por último, en el AGA, hemos visto, he intentado hacer un correlato en los dos casos iniciales de esta clase, tiene azoemia, tal vez con náuseas, con vómitos, con tendencia al sueño, por una injuria renal aguda leve, AKIN 1. Les mostré una imagen del AGA, que no estaba alterada. ¿Por qué? Porque la injuria renal, en este caso, de los casos iniciales a que les mostré al inicio, era una injuria leve. Pero también podría ser que no sea así, que sea una KIN 2, una KIN 3, y ya van a haber alteración del medio ácido base. ¿Qué alteración el paciente va a encontrar o va a presentar? Una acidosis metabólica con anion gap aumentado. También se le llama acidosis metabólica simplemente anion gap. Y vean, esto también lo que les reitero y les pido a los alumnos, a los internos y a los residentes, que sistematicen. Nuevamente, parece una letanía, pero es necesario. Si yo digo que tiene una acidosis metabólica o encuentro en mi lectura del AGA que mi paciente tiene una acidosis metabólica con anion gap aumentado, inmediatamente aplico esto, mi esquema. Esto puede ser por dos motivos, por dos mecanismos. O por aumento de la producción de hidrogeniones o por una disminución de la excreción renal de hidrogeniones. Para el caso, para la clase de lo que estamos hablando, puede ser, primero, por una disminución de la excreción renal de hidrogeniones. Ahí está la injuria renal aguda. Así es. Pero también hay otro componente de aumento de producción de hidrogeniones, sobre todo por acidosis láctica. Eso es lo que quería, creo que es la última lámina. Sí, es la última lámina. Así que, con los pocos alumnos que han estado aquí, yo no les compartiría a los demás, no les compartiría el video, pero es algo que obliga a la facultad a dejar aquí la clase grabada. Y no les compartiría tampoco el PPT, pero las reglas son así. Así que les agradezco la atención. Gracias, doctor. Hasta la próxima clase. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, doctora. Hasta luego.
Gracias.